7:12 de la mañana. Y para hablar de las causas y consecuencias de la fuga de talento calificado en Venezuela como resultado de migración, tenemos conexión vía Zoom con Claudia Vargas Rivas. Ella es sociólogo experta en migración y además tiene años tratando de dar luces y entender este fenómeno migratorio que además, hay que decir, ha pasado por distintas fases y se ha caracterizado quizás por incluso el cambio de rutas, el cambio del perfil del migrante, y no es lo mismo hablar del que está migrando en este año 2023 que el que lo hizo unos años atrás. Así que es un gusto conversar contigo, Claudia, y poder hablar de este tema que prácticamente es un tema transversal para todos los venezolanos, porque yo creo que no hay quien no tenga un familiar, un amigo, un conocido que sea parte de esa diáspora, de ese fenómeno migratorio de salida del país que hemos vivido en los últimos años. Bienvenida. Hola, muchas gracias por el espacio. Claudia, cuando estamos hablando de las cifras de migración, organismos internacionales apuntan incluso a alrededor de los 6 millones de migrantes venezolanos en los últimos años. ¿Qué representa eso para un país de 25, 30 millones de habitantes? Sí, justamente la cifra ya nos habla de más de 7 millones. Hay otras organizaciones, institutos de investigación que hablan incluso hasta de 8 millones, porque digamos, esta cifra es muy dinámica, ¿no? Ujú. Es decir, hay que entender que una cosa es los venezolanos que salen y otra las condiciones en las que salen, donde queda, por ejemplo, subregistrado la gente que tiene doble nacionalidad, los venezolanos que también han nacido fuera del país. Creo que eso es importante mencionarlo porque es un bono demográfico con el que ya Sí. no vamos a contar. Y una cosa muy importante es aquellas personas que salen de manera irregular, que ese sigue siendo en este momento uno de los problemas más importantes, uno de los más importantes que tienen los venezolanos. Estamos hablando, si contabilizamos a partir de la población base que tiene el INE, que sería aproximadamente 22% de la población fuera del país. O sea que literalmente, como mencionabas hace un momento, es algo transversal, que no solo tiene implicaciones privadas, si se quiere, familiares, personales, sino también por el país, por el tema que mencionabas, de la fuga de cerebros o de por qué se han ido o se siguen yendo incluso los profesionales en Venezuela. Que hablando de eso, también hay que recordar que quien migra es en su mayoría gente que está en su edad productiva, no son los adultos mayores, no son los ancianos, que por lo general además representa otro drama para el país porque quedan acá sin ese sistema de apoyo. Pero desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista de la fuerza laboral, ¿qué hemos perdido? Sí, fíjate que no, en este momento no tengo una cifra global para decirte cuántos profesionales podrían haber emigrado, pero sí podemos tener en cuenta dos cosas. Uno, que la población se sigue, digamos, la población migrante se mantiene entre aproximadamente 25 a 49 años de edad, cuando uno revisa los perfiles, especialmente de los países que más tienen venezolanos en este momento, y que también, como tú lo decías al principio del programa, nosotros hemos tenido varias fases. Si en esas fases nosotros, digamos, vamos segmentando en un ejercicio para que las personas nos puedan entender, ¿no? Porque esto todo ha pasado como seguido, es muy importante siempre aclararlo. Hasta el 2014 había emigrado un grupo de personas que tenían una preparación académica, profesional, magíster, etcétera. De hecho, una foto muy importante de esto es los reconocimientos que nosotros vemos ahora de venezolanos, cultural, artístico, en Ujú. universidades, o sea, digamos, esos que ha podido llegar a la opinión pública son parte de esto, no digo que los de ahora no, pero digo, Ujú. son parte de esos venezolanos que tienen más de 20 años fuera del país y que de alguna manera pudieron insertarse en su área profesional, y por eso ahora estamos viendo, digamos, estas historias destacadas. Ahora, las personas que siguen saliendo también tienen profesionalización, pero sí hay que decir que cada vez menos. ¿Por qué pasa esto? Justo por lo que mencionabas, porque cada vez son más jóvenes las personas, incluso hasta menores de edad, entonces claramente no terminan la universidad o la dejan, no terminan la universidad, no llegaron a entrar en la Ujú. universidad de Venezuela, y cuando llegan a estos países destinos se han conseguido muchas barreras, y esto aquí, este, quiero ser muy enfática. Los principales países receptores de venezolanos en este momento son los países
vamos a resumirlo así, de la comunidad andina. O sea, Ujú. Colombia, Ecuador, Perú, sobre todo, quizás no tanto Bolivia, que también pertenece como a esto. Y lo quiero aclarar porque estos países andinos, si nosotros, por ejemplo, estuviéramos en ese mecanismo de integración, Ujú. pudiéramos evitar un poco las barreras de el tema de la irregularidad, que es bastante alto. Ujú. Entonces, ¿qué implicaciones tiene para el país? Un poco para, ya que les expliqué el contexto. Bueno, nosotros tenemos pérdida de capital intelectual, es decir, nosotros hemos tenido pérdida en las universidades, que te lo puedo decir con toda seguridad, menos profesores en las universidades públicas específicamente, que es el caso que conozco, menos personas investigando en diferentes áreas del conocimiento. Quizás hemos perdido también dentro de esas personas que han salido, aparte de la fuga de cerebros, también una fuerza laboral de trabajo. Y con esto siempre es bueno aclarar, Lila, que no es que las personas que seguimos aquí no contamos o no podemos, Ujú. pero yo creo que también hay espacios vacíos que a veces los que quedamos aquí hemos tenido que llenar precisamente porque hay profesionales afuera que encima no se han podido reconectar con Venezuela por diferentes razones, ¿no? Ujú. Primero porque eso tiene que ser parte de una política de Estado, pero también porque no se han dado las condiciones para que esa reconexión pueda ser posible y puedan, digamos, aportar aunque no se devuelva, porque eso creo Sí. que hay que tenerlo muy claro. Que también hay que hablar del impacto, y tú hacías mención al bono demográfico, haciendo referencia a quizás esas nuevas generaciones que están naciendo de venezolanos fuera de nuestro país, pero ese momento que según los demógrafos era tan importante para Venezuela, tan auspicioso, que es lo llamado ese bono demográfico, no se ha podido aprovechar, se perdió en este contexto que ya tiene varios años y que además tú has estudiado desde el inicio. Pero hablabas de los países receptores y de esa ola que quizás inicialmente estaba en su mayoría compuesta por personal altamente calificado que estaba migrando. Hay ejemplos de localidades que se han beneficiado de esa migración con nivel educativo eh, venezolana en los países de la región para ir más allá del drama, de las causas. ¿Se ha podido aprovechar o los venezolanos seguimos siendo un problema para el país receptor? Fíjate, según el monitoreo que uno puede hacer de la situación, quienes más han aprovechado esta profesionalización o estos venezolanos capacitados, generalmente uno lo ve en países desarrollados. Por ejemplo, el caso de la medicina en España, en Ujú. Estados Unidos, esas primeras oleadas que se fueron hacia países desarrollados. ¿Y por qué? Porque tienen de alguna manera, o sea, la situación en la que se fueron era distinta, llegaron en un avión, podían ponerse a estudiar, digamos, tenían papeles, que eso parece como lógico, pero no es tan lógico para nosotros los venezolanos, ¿no? Entonces, han podido de alguna manera, digamos, insertarse en alguna área de profesionalización. Hay un estudio que hizo un politólogo, digamos, solamente haciendo el rastro de LinkedIn en 2001, y él mencionaba que precisamente España, Estados Unidos, en alguna medida Chile, también con el caso de la medicina, han podido, digamos, aprovechar digamos, este capital intelectual. Pero sí quiero señalar algo, porque cuando yo hablo precisamente de los países desarrollados, quiero también mencionar los de la región, que son los principales receptores de venezolanos. No estamos hablando de una pérdida de capital intelectual, que ya es un drama para nosotros los venezolanos, ¿no? Aunque yo siento que si más adelante, quizás pueda sonar un poco a fantasía en este momento, pero si más adelante tuviéramos una política de Estado que los pudiera reconectar, quizás pudiéramos de alguna manera seguirlo aprovechando, considerando, por cierto, que son de universidades públicas, que se supone son una inversión del Estado Ujú. para el desarrollo del país, ¿no? Eso creo que es muy importante tenerlo en cuenta. Pero justamente las barreras que han puesto los principales receptores en la región han impedido que también ese capital intelectual, o sea, han hecho que ese capital intelectual también se pierda en los países receptores. Y creo que eso es un drama, o sea, bueno, un drama quizás porque no están aprovechando personas que se pueden insertar en diferentes áreas, la medicina, la ingeniería, la computación, que digamos son los que más
se van, el área administrativa, de contabilidad, incluso te digo, los profesores universitarios. Ahí hay un dato interesante porque entre los profesionales, generalmente quienes tienen mayor profesionalización son las mujeres. Entonces las mujeres encima de que están más profesionalizadas, siguen, digamos, encasillándose en actividades de servicios o del hogar que no son remuneradas, y la mayoría en general de la población que ha emigrado a estos países, los principales receptores en la región, también entonces están o trabajando en el sector informal, o sea, que no están formalizados o no tienen un contrato de trabajo. Entonces creo que en ese sentido significa una pérdida para los venezolanos y también para los países receptores, excepto aquellos que en su momento han podido aprovechar o que en este momento han construido algún tipo de política migratoria que les permita ejercer su profesión, porque también las barreras de documentos, las barreras de regularización y también la de la homologación de los títulos ha sido, o sea, pudiéramos hablar horas sobre cada una de las barreras, y eso, la conclusión que sería es que los perdemos acá y también los países receptores no los están sabiendo aprovechar. Claudia, pero me llama la atención que haces mención y la palabra que dices es reconexión con esa diáspora calificada para el caso venezolano, y dices que quizás eso podría sonar fantasioso si hubiese alguna política de Estado que permitiese esa reconexión. Ahora bien, hablas de reconexión y no de regresar a Venezuela, regresar al país, porque quizás otra de las fantasías que hay entre muchas personas es pensar que si llegasen a cambiar esas condiciones objetivas en nuestro país, en términos económicos, en términos de oportunidades, la gente va a regresar en masa, y no podemos dejar de lado que estamos hablando de venezolanos que hicieron raíces, que se casaron con ciudadanos de otros países, que tienen hijos de otras nacionalidades, que tienen oportunidades laborales y una ruta trazada en ese nuevo lugar que los ha acogido. ¿Cómo se puede dar esa reconexión y cómo vamos entonces a convivir con aterrizar esa idea de que no es tan sencillo como volver a hacer maletas y regresar a la patria? Sí, fíjate que es muy interesante porque yo hablo de reconexión y no de retorno por la razón que tú acabas de mencionar. Y es que hay personas que tienen más de 20 años fuera del país, que efectivamente hicieron raíces, hicieron familia. Pero nosotros estamos hablando aquí, por ejemplo, de transferencia tecnológica, de transferencia de conocimiento, es decir, que es posible, y por eso te mencionaba algo que es clave, que es la política de Estado. Es decir, yo creo que ahorita hay reconexión o hay maneras de reconectarse con los venezolanos que están fuera de maneras privadas o en entornos privados. Por ejemplo, un venezolano que está fuera, no sé, puso una empresa de telecomunicaciones y emplea a venezolanos que siguen acá en Venezuela. Eso es una forma de reconexión y de ayudar, Uh-huh. pero digamos que son iniciativas aisladas, es decir, en entornos privados, de casos muy concretos. No los conozco específicamente, se podría hacer una investigación para mapear ese tipo de casos, pero sí, uno sabe que existe. Eso es una forma de reconexión, pero como política de Estado, ya uno piensa en dos cosas. Uno, en pensar en el retorno. Por ejemplo, hay una política que se hizo en Argentina, que es el programa Raíces, específicamente para que retornaran los profesionales. Esa puede ser una opción, pero si el retorno no es posible, no tiene por qué ser una barrera. Al menos es como yo lo veo, ¿no? Uh-huh. Puede haber una política en la que se puedan impartir clases a distancia, en el caso específico de los profesores, de cualquier área del conocimiento, creo yo, de generar empleos, de hacer inversiones en el país. O sea, insisto, a veces de repente la audiencia dirá, bueno, pero esto parece un poco utópico, pero digamos que si nosotros lo pensamos en el largo plazo, variando muchas circunstancias que tenemos actualmente en el país y que todos conocemos a profundidad, pues yo creo que esa podría ser una manera. El retorno ya es una decisión personal. Generalmente cuando se hacen los estudios hay cosas interesantes. Por ejemplo, revisaba uno de Colombia que dice que más del 80% dice que no tiene intención de regresar a Venezuela. También cuando uno habla del retorno, que digamos el porcentaje de personas que ha retornado,
ha sido porque ha conseguido barreras en los países Ujú. a los que se ha ido, específicamente Perú, Ecuador y Colombia, precisamente barreras eh, Sí, para para poderse insertarse. integrar. Y lo que sucede en estos casos es cuál es la vocación de permanencia que tienen en Venezuela, porque por lo general se vuelven a ir y se Sí. vuelven a ir, por cierto, hacia países desarrollados. Entonces, ya el retorno es una decisión personal, va a depender de la circunstancia de la persona. No sé, podemos tener profesores visitantes. Yo hablo siempre de la universidad, ¿no? Porque es de donde vengo. Podemos tener profesores visitantes que eran venezolanos que emigraron en algún momento, o, por ejemplo, también yo veo que puede haber una gran riqueza entre las propias redes que han hecho estos venezolanos afuera, Ujú. ¿no? Entonces, en el largo plazo, no podemos saber cómo esa pudiera ser una opción, ¿no? Incluso de traer nuevas nacionalidades, nuevas inversiones, etc. Ojo, esto es una cosa que nosotros no, o sea, en este momento no parece tan efectiva como política de Estado, Ujú. pero es algo, o sea, una alternativa que está allí y digamos, quien lo puede hacer, como te comentaba, de forma privada, también es una posibilidad. Entonces, por eso yo hablo de reconexión y no necesariamente de retorno, que también puede existir. O sea, yo creo que eh, como tú decías, cuando mejoren las causas por las que cada uno se fue, porque digamos, las causas para cada uno es en distintos niveles, puede ser del mismo tema, pero en distintos niveles, las afectaciones son en distintos niveles, pues las personas también podrían considerar traerse, no sé, su esposa, su esposo suizo y los hijos, no sé qué, o sea, estoy exagerando, pero puede ser una opción. Sí. En todo caso, ya eso es una decisión más personal, pero la reconexión con una buena política o un buen proyecto creo que pudiera hacerse desde cualquier parte del mundo, si nos queremos poner, digamos, un poco más proactivos y positivos en el tema de los Sí. emigrados que, bueno, Y no, digamos, a no todos dar por nos perdido afecta. toda esa formación, esa capacitación Exacto, y esa masa intelectual que está fuera de nuestras fronteras, que si bien puede no regresar, tiene maneras de contribuir y aportar al desarrollo de nuestro país, sobre todo a la formación de nuevas generaciones. Claudia, ha sido un gusto inmenso conversar contigo estos minutos, como siempre. Insisto, has seguido desde el principio este fenómeno desde el punto de vista académico, tratando de aportar luces sobre un tema muy complejo, muy doloroso, que nos toca a todos y sobre el que es difícil tener cifras exactas por lo dinámico de este fenómeno social. Así que muchísimas gracias, Claudia, por estos minutos. Claudia Vargas Rivas es psicóloga.